Bendiciones. En este día, el tema de nuestro mensaje se va a llamar Hombres amen a sus esposas con sacrificio. Ese es el título de este sermón y es lo que el Señor ha traído hoy para nosotros. Nuestro texto base estará ubicado en Efesios 5, versículo 25 al 28. Y dice la palabra del Señor así: Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Amado Señor, en esta hora yo te pido que seas tú glorificándote, utilizando tu palabra para edificar a tu pueblo, para traernos palabras de ánimo y de aliento, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. En la misma escritura, en Proverbios 18:22, encontramos este texto que dice así: Si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. Y en otras palabras, lo que este texto de Proverbios 18:22 nos está diciendo es: Dios te ha dado una esposa a modo de que entiendas su gracia y el amor que te tiene. Es un gran beneficio los que tenemos la fortuna de estar casados y la responsabilidad de llevar un sacerdocio, una esposa a quien guiar, ¿no? Y pensando en esto, cuando preparaba este mensaje, se vino a mi mente una película que se llama Mr. and Mrs. Smith, el señor y la señora Smith. Y resulta que la trama o la narrativa de esta película es que es una pareja que no se conoce básicamente o que lleva doble vida porque los dos son espías que trabajan para compañías distintas, entonces no se pueden delatar el uno al otro, pero en un punto de la historia ellos se dan cuenta que las parejas son espías y se forma un conflicto, pero al final de la película ellos resultan que resuelven su situación y sacan su matrimonio adelante. En la vida real hay muchos matrimonios que tienen situaciones similares, que llevan un estilo de vida diferente fuera de la casa al que llevan dentro de la casa cuando están frente a sus respectivas parejas. Y es complicado porque el hombre actúa de una manera distinta, muy distinta o completamente distinta como otro tipo de persona cuando está en su trabajo, cuando está con sus amigos o cuando va por la calle. Y muchas veces las mujeres también hacen lo mismo, ¿no? Entonces, Dios quiere ir trabajando esas cosas en nuestros matrimonios, ¿verdad? En tiempos como los que vivimos, donde todo lo valioso para Dios está siendo desafiado y redefinido también, no solamente desafiado, es muy importante que recordemos lo esencial que son algunos principios y estatutos que Dios nos ha dejado estipulados en su palabra. En este pasaje que vamos a meditar en Efesios 5, vemos cómo Dios le otorga un deber al hombre, ¿no? Y le dice, maridos, sean hombres dignos, ¿no? Sean unos esposos dignos que aman a sus esposas de manera bíblica. En esta carta, Pablo la escribe desde la prisión y forma parte de un grupo de cartas que son escritas desde la prisión, como Filemón, Colosenses y Filipenses. Y esta ciudad es una ciudad en un contexto un poco conflictivo porque tiene más o menos el mismo ambiente, los mismos movimientos que la ciudad de Alejandría, que es contemporánea a ella en Egipto. Y esto porque tienen las mismas entradas comerciales, los mismos movimientos educativos o políticos. Para ponerlo en contexto, sería como comparar cualquiera de las metrópolis que tenemos hoy, ¿no? Nueva York, London, Tokio, etcétera.
Esta ciudad también era muy conocida, la ciudad de Éfeso, por su grandísimo templo que tenía en honor a la diosa Artemisa o Diana, que fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y según lo que vamos leyendo en la escritura, en Hechos 18:26, lo que podemos entender, lo más probable que pasó es que fueron Priscila y Aquila, esta pareja, los que plantaron esta iglesia en Éfeso. Entonces, después de haber dejado esta pareja, el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero ahí a Éfeso, sería él mismo que llegaría en su tercer viaje para pastorear la iglesia por aproximadamente 3 años, ¿no? Eso lo vemos en el capítulo 19 ahora de Hechos. Para más adelante otorgarle la responsabilidad a su discípulo, su hijo espiritual Timoteo, que se hiciera cargo de pastorear esta iglesia, básicamente con el propósito de defender el evangelio, ya que había muchas corrientes filosóficas y herejías que se movían por la ciudad, que ponían en riesgo o metían ideas en los creyentes en relación al evangelio, ¿no? Ponían en duda el evangelio, lo desafiaban. Entonces, con este contexto de defensa del Evangelio, una iglesia que tenía varios años de ser plantada, Pablo escribe temas teológicos y prácticos en esta carta, ¿verdad? Y entre los temas teológicos podemos encontrar predestinación en Cristo, redención en Cristo, herencia en Cristo, y de los temas prácticos que él escribe podemos encontrar recursos que tenemos en Cristo, una nueva vida en Cristo y herencia en Cristo. También podemos encontrar unión en Cristo. La conclusión de estos temas es que la vida en Cristo involucra o envuelve o nos hace partícipes de todos estos elementos teológicos y prácticos, y por eso es que es considerada una vida nueva, porque no tiene nada que ver con lo que teníamos en nuestra vida antes de llegar a Cristo. Entonces, con toda esta información a un grupo de creyentes que ya ha sido expuesto a muchos temas como estos y que deberían entender más fácil lo que es andar en el Espíritu como nuevas criaturas, se les da varias indicaciones. Anteriormente, en relación al matrimonio, se ve que a la mujer se le dieron varias indicaciones y ahora le toca el turno, ¿no? Del hombre de recibir indicaciones para llevar un matrimonio que agrade a Dios. Entonces Pablo lo que hace es que nos pone al mayor ejemplo posible que podría poner, que es Jesús. Y en este punto, las mujeres ya han sido instruidas, pero Dios, en su justo balance, ahora le da órdenes también al hombre, ¿no? Entonces, con esto en mente, me gustaría que consideráramos 3 enseñanzas que podemos obtener de este pasaje. Definitivamente es un pasaje rico y tiene muchas cosas para desempacar, pero yo les quiero hacer meditar en 3, ¿no? Recordándoles que el tema es hombres amen a sus esposas con sacrificio. Y bien, la primera enseñanza que podemos obtener de aquí sería que Dios nos ha dado un mandato a maridos o esposos a amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. En el versículo 25 podemos encontrar este verbo amen. Dice así: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, este verbo está en modo imperativo, lo cual nos indica que es un mandato. Esto quiere decir que no es ni una sugerencia, ni una pregunta, ni nos está preguntando nuestra opinión. Es un mandato, es una orden directa de Dios a seguirla, y cualquier acto de desobediencia a no seguirla nos involucraría en pecado, ¿no? Entonces, como estamos en una naturaleza caída, es complicado para la mayoría sostener, mejor dicho, someterse a estas reglas, ¿no? Por orgullo muchas veces, porque no nos gusta recibir órdenes de nadie, especialmente porque nuestra carne nos está impulsando, nos está acosando todo el tiempo, provocándonos a hacer cosas malas. Entonces, es esa lucha que hay dentro de nosotros, en la cual debemos dejar que el Espíritu de Dios influencie a nuestro espíritu para doblegar esos deseos que la carne nos ofrece, ¿no? Esas incitaciones. Y la verdad que no es fácil, porque venimos a Cristo con presuposiciones, con ideas ya
sembradas en la mente por nuestra cultura, por nuestras tradiciones y particularmente en el ámbito hispano siempre traemos ideas que son muy machistas, ¿no? Una idea muy poderosa del hombre, del esposo. Pero todo esto que Pablo nos está enseñando debe ser puesto en práctica y debemos vivir esa llenura del Espíritu Santo de la que nos está hablando. Yo creo verdaderamente que Dios quiere que quitemos de nuestra mente todas esas presuposiciones, ¿no? Y dejar fuera de nuestra vida comentarios como, oh no, yo soy hombre, yo no hago esas cosas en casa, yo no barro, yo no mapeo, yo no limpio aquí, yo no lavo trastes, porque eso es para mujeres. Mi trabajo se trata solamente de proveer y proteger a mi mujer, a mis hijos, a mi familia. Todas esas ideas Dios las tiene que ir trabajando y nosotros tenemos que entregar eso, ¿no? Decirle a Dios, Dios, quítame esto de mi corazón, de mi mente, porque sé que no te glorifica, no es el plan que tú quieres para mí ni para mi matrimonio. Entonces, la segunda enseñanza que me gustaría que consideremos es hombres llamados a amar así como Cristo nos amó. Dice en el versículo 25 que así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, así como Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que amemos a nuestras mujeres así como Cristo. ¿Y cómo la amó Cristo? Bueno, Cristo la amó con su vida, al punto que se entregó, ¿no? Tal y como nos dice Juan 3:16, que dice, Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo para la salvación de los que creen en Él, ¿no? Entonces, de igual modo, nosotros podemos ver este amor en el Hijo yendo a la cruz con determinación, de manera voluntaria, a hacerse sacrificio. Ese es el mayor ejemplo que la vida o la Biblia, que Dios nos puede enseñar, ¿no? A Jesús como mayor ejemplo. A los que somos parte de esa iglesia es que se nos hace este llamado y es un llamado que viene a desembocar en gratitud, ¿no? Cuando nos damos cuenta de todo esto, la gratitud nos debe recordar que estamos en una deuda incalculable con Dios, en una deuda inmensa, y por eso debemos considerar el mandamiento de amar a nuestras esposas así como Él hizo, ¿no? Así como Él amó. Entonces, meditando en esto, en la manera en que Cristo amó, en el nivel de sufrimiento que Jesús cargó por causa de su amor a su iglesia, podemos llegar a la conclusión de que nos vamos a quedar cortos siempre, ¿no? Y en este tema de ser imitadores de Jesús, podemos darnos cuenta que cuando se trata de perdonar, se nos dificulta y se nos va a dificultar mucho, porque estamos peleando, ¿no? Con esa naturaleza caída. Cuando se trata de carácter, nos vamos a dar cuenta que se nos va a dificultar también cuando muchas, bueno, mejor dicho, cualquier cosa a veces nos irrita, ¿no? Cuando estamos hablando con nuestras parejas, no les tenemos paciencia, nos falta dominio propio, cuando se trata de comunicarnos, nos falta ese tacto, ¿no? Para hablarles, para entender que ya son diferentes, simplemente para entender que Dios nos hizo diferentes, hombre, mujer, somos diferentes. Muchas veces nos hace falta tacto, paciencia para entender esas cosas dentro del matrimonio y son cosas que tenemos que pedirle a Dios que las vaya trabajando dentro de nosotros, ¿no? Pero Dios quiere que demostremos ese amor sufrido. Es un amor de sacrificio, de esfuerzo, de convicción a favor de nuestras mujeres, que ellas se vean beneficiadas de ese amor. En el versículo 26 nos dice el porqué de su amor sacrificial. ¿Por qué Jesús amó o cómo amó así sacrificialmente? Y dice que lo hizo para que todo el que crea en Él como Señor y Salvador pueda entrar en un proceso de santificación que durará hasta el día que regrese o que Dios nos llame a su presencia, ¿no? Eso lo vemos en el versículo 26 y 27, que dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces, con este propósito, para eso es que
Dios amó de esta manera, ¿no? De esta manera sufrida, para que en algún día los que creemos en Él podamos encontrarnos con Él y ser glorificados, ¿no? Entramos en un proceso de santificación y estamos caminando, perdón, hacia su presencia, hacia ese día que Él regrese o que muramos. Y la tercera enseñanza que me gustaría compartirles de este pasaje es: un marido espiritual ama a su mujer sacrificialmente, que es lo que hemos venido leyendo y aprendiendo, ¿no? El versículo 28 nos dice esto: así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, ¿qué sería o qué es amar sacrificialmente? Bueno, pues sería, o es, mejor dicho, amar con sufrimiento, es amar con convicción, a pesar de las fallas, a pesar de los daños. Tenemos que tener claro que todo, en todo vínculo que tenemos con una persona, en toda relación, estamos expuestos a herir y a ser heridos, ¿no? En nuestros trabajos, con nuestros amigos, con nuestra familia. Y lo que decidimos hacer después de situaciones complicadas o situaciones que nos lastiman, lo que decidimos hacer después de esas situaciones demuestra el tipo de amor o el tipo de vida espiritual que estamos viviendo. Yo creo que vale la pena resaltar del versículo 28 que dice, así como a sus propios cuerpos. ¿Por qué? Esto es otra referencia a la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Él es considerado como la cabeza del cuerpo y el, el hombre, de igual forma, debe tener un papel de liderazgo, un papel un rol de líder que ama, así como amó Cristo, con autoridad, con fidelidad, con compasión, con paciencia, con dedicación. Eso es lo que Dios quiere para los hombres que somos creyentes y que estamos casados, que demostremos ese amor para con nuestras esposas. Un amor sacrificial es lo que Dios nos llama a vivir por nuestras esposas. Pero también esta enseñanza no es solamente para los hombres que son creyentes, ¿no? Que están siendo ministrados o que andan en el Espíritu. Esta enseñanza también es para personas, o mejor dicho, nos va a servir si vivimos esto, nos va a servir como testimonio para que las personas que están en noviazgo, que están pensando en casarse, puedan considerar cómo debe ser su futuro como esposos. Y las que son mujeres, las que son novias, considerar cómo debería ser su esposo en el futuro, o las que ya están casadas, cómo su esposo debería tratarlas, ¿no? Si está siendo guiado por el Espíritu. Entonces, no solamente para ellos, los incrédulos pueden ver esto y es una manera de dar testimonio, de evangelizar, de decir, wow, qué diferente ese hombre, cómo trata a su mujer, fíjate que él le gritó y él respondió de otra manera. Y, en fin, son maneras que demostramos, ¿no? Que testificamos de nuestra fe en nuestro estilo de vida como hombre dentro del matrimonio. Pablo nos recuerda en el versículo 31, ahí mismo, lo que nos dice Génesis 2:24. Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que, recordando eso, ¿no? De Génesis, nos hace pensar que si tenemos situaciones, si tenemos actitudes que se tienen que trabajar, para cumplir con este llamado que Dios nos ha otorgado, un llamado honroso, un llamado de dignidad, a ser buenos esposos, esposos que le agradan en su forma de vivir el matrimonio. Yo creo que hay que pedirle a Dios de todo corazón que cambie lo que necesite ser cambiado dentro de nosotros y que Él en su gracia nos fortalezca para aprender, y no solamente para aprender, sino para ir aplicando, ¿no? Eso que vamos aprendiendo. Así que la pregunta sería, ¿qué vas a hacer ahora que has escuchado esto, no? No hay excusa ya, ni para mí, ni para ti que estás escuchando esto. No hay excusa para no hacer nuestro mayor esfuerzo por amar a nuestras mujeres de manera que le agrada a Dios, de la misma manera que Cristo amó a la iglesia.
Y me gustaría cerrar con el versículo 22, retrocediendo un poquito de este mismo capítulo, que viene a ser como una especie de postre o premio espiritual para los esposos. Y a tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Las mujeres también. En el versículo 22 dice, una mujer debe someterse a su esposo. Y una mujer que es pastoreada, eso es lo que quiero que meditemos, que una mujer que es pastoreada en el hogar por un hombre que la ama como Cristo amó a la iglesia, créanme que no va a tener ningún problema en someterse, porque ella sabe que se está sometiendo o que se va a someter a un hombre que hará todo, que hará lo que sea por hacerla feliz y dará la vida por ella si es necesario. ¿Cómo? Así como Cristo la dio por sus elegidos. Así que, amén. Amado Señor, gracias una vez más por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu palabra. Edifica, Señor, a tu pueblo, edifícanos a los que somos esposos, ayúdanos a vivir una vida de matrimonio que te agrade, una vida que es guiada por el amor de Jesús, por el ejemplo que Él nos dio, llena del Espíritu Santo, andando en el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, Señor. Remueve lo que tienes que remover de nuestros corazones, de nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.